través de esta presentación quiero compartirles algunos de los aspectos que se han considerado claves cuando se menciona el arte de emprender, de desarrollar proyectos. Quizá la primera etapa que es importante que todos tengamos claras es el proceso de identificar cuáles son aquellas oportunidades. Generalmente escuchamos que la gente emprende, que surgen nuevas ideas de negocio, que los negocios se reinventan, que surgen nuevos productos y servicios, pero a veces se nos complica pensar cuál es el proceso que la gente realiza o que las empresas realizan para llevarlo a cabo. Entonces ese proceso generalmente tiene tres etapas muy claras. La primera es identificar en dónde está la empresa, en dónde está la persona, el emprendedor. Lo segundo es a dónde quiere estar. Eh, Cómo se visualiza o cómo vislumbra, digamos, que él quiera desarrollar el emprendimiento. Y el tercer aspecto, y que siempre es muy importante, sobre todo cuando se está desarrollando la formulación y el diseño del proyecto, es el establecer cómo se va a llegar, es decir, cuál es el curso de acción o cuáles son los cursos de acción que se van a llevar a cabo, pues para ir implementando poco a poco el proyecto. Una evolución típica de un proyecto es la siguiente. Eh, Tenemos cuatro etapas claramente establecidas. La primera es la gestación, que está previo al inicio del proyecto o al inicio operativo del proyecto. La segunda etapa se denomina inicio. La tercera etapa se denomina crecimiento y la cuarta etapa es la consolidación. Si ustedes ven, aquí están los resultados, esto se refiere principalmente a resultados financieros, digamos a la obtención de utilidades, y aquí es la línea del tiempo. Y si ustedes ven aquí hay un bache, esta gráfica es de alguna manera o muestra la evolución de la empresa, y ustedes ven que aquí hay algo que se denomina Valle de la Muerte. La literatura en proyectos es profusa en este tipo de temas. Esta es la etapa en la que muchas ideas de proyectos mueren. La literatura menciona que en las primeras etapas 8 de cada 10 ideas de proyectos no superan este valle, y el superarlo implica llegar al punto de equilibrio, es decir, aquel momento en el tiempo en donde ese proyecto, ese emprendimiento recibe la misma cantidad de dinero que sale, es decir, que queda, como se dice coloquialmente, tablas. En la primera etapa, que forman parte del inicio, las fuentes de financiamiento usuales se denominan capital semilla y capital de riesgo clásico. Aquí usualmente no entra el financiamiento bancario, aquí generalmente los emprendedores utilizan sus ahorros o préstamos de amigos o de familiares. En el caso de las empresas generalmente utilizan recursos propios. En estas primeras etapas, dado que la idea del proyecto es muy riesgosa, existen pocas fuentes de financiamiento y los emprendedores, los ángeles inversores, las personas que teniendo dinero deciden invertir en la empresa, obtienen, si la empresa sigue caminando a lo largo del tiempo, altas rentabilidades, pues porque en ese momento el dinero es un activo muy valioso con el cual no se cuenta, y dado que se está invirtiendo en la idea de proyecto, el retorno o rendimiento que ellos van a exigir siempre es muy alto. Una vez que superamos el punto de equilibrio, ya pasado el tiempo podemos acceder a los fondos de capital de desarrollo de empresas. Aquí entra la parte del mercado financiero, los créditos bancarios, y aquí también entra el tema de los mercados de valores, sobre todo aquí en donde dice oferta pública. En esta etapa es usual que las empresas decidan salir a los mercados abiertos a buscar dinero, en este caso a hacer una salida a bolsa. Y aquí también en esta etapa, entre el crecimiento y consolidación, es muy usual que hayan procesos de adquisiciones o fusiones o de alianzas estratégicas, ya sea entre empresas del mismo sector o empresas de otros sectores que ven o encuentran una oportunidad atractiva de invertir en estas empresas. Otro aspecto importante es el cómo generar ideas de negocio. ¿Cuál es el proceso? Si es que existe algún proceso para descubrir esas ideas. Y les quiero mencionar algunos aspectos. Este tiene que ver con que en este caso el emprendedor debe estar consciente de cuáles son las características del contexto industrial en donde él está visualizando poner el proyecto, cuáles son las características del contexto ambiental, cuáles son las características del contexto tecnológico en el que él tiene previsto llevarlo a cabo,
cuáles son las características del contexto económico, del contexto político y del contexto legal. Y si ustedes ven aquí hay una frase que dice ser estratégico, adelantarse a los hechos. Lo cierto del caso es que cuando se lleva a cabo un proyecto, los emprendedores deberían de estar en la capacidad de identificar cuáles son los aspectos más importantes de cada uno de estos contextos. El tomar la decisión de emprender sin considerar alguno de estos elementos termina siendo más arriesgado, pero es importante tener claro que el hecho de completar una plantilla con todas las características que aquí se solicitan, no le asegura al emprendedor ni al proyecto obtener un retorno. O sea, el completar esta plantilla lo que le asegura es disponer de un plan de ruta, disponer de un mapa al respecto de cómo se encuentra esa realidad en la que él quiere entrar con un proyecto, y en la medida en que ustedes logren identificar cada uno de los aspectos que están aquí, en esa medida ustedes van a poder prepararse y preparar el proyecto para afrontar todos los retos pues que digamos que la realidad en el momento que usted hace el análisis sugiere. Este es un libro de un profesor de Harvard, Mark Exposito, es un conferencista que en conjunto con este otro autor desarrolló esta metodología. Esta metodología se llama Drive, entonces tiene 4 variables. La primera tiene que ver con demografía y cambios sociales. Aquí es importante, por ejemplo, ver la evolución de la edad, de las sociedades, de los países o de las regiones. El tema de recursos está enfocado principalmente a lo que son recursos naturales, no sé, agua o minerales. Los temas de equidad, él menciona en su libro y en los documentos que circulan en Internet, la importancia de tener claridad cuáles son las desigualdades que hay en las sociedades. Entonces, este aspecto también es importante para ustedes a la hora de diseñar productos y servicios enfocados a cierto segmento o a cierto mercado meta. Este tema de la volatilidad de los mercados e incluso la volatilidad de las industrias en las que ustedes quieren llevar a cabo sus ideas. Tenemos también el último aspecto que es empresas y su dinámica. Aquí entra todo lo que tiene que ver con innovación. Este aspecto también es muy importante que ustedes lo consideren. Yo les he facilitado en el curso un abstract de los aspectos relacionados con esta metodología, pues para que ustedes puedan explorar y la puedan ir aplicando de manera introductoria en los cursos de los proyectos que ustedes están valorando. La otra que me parece interesante es esta, es una metodología desarrollada por unos profesores de Harvard, sus siglas son RWW. Lo que trata es específicamente de responder 3 preguntas. La primera es si la oportunidad es real, es decir, si la idea de negocio que se quiere llevar a cabo es real, es verídica. La segunda es si a través de ese emprendimiento se puede ganar. Aquí es importante tener claro que el concepto de ganar es un concepto financiero, es decir, es ganar dinero a través de todas las acciones que vamos a llevar a cabo. Y la última es si vale la pena hacerlo, es decir, si vale la pena llevar a cabo el emprendimiento. Estas 3 preguntas se desagregan en varias preguntas más, pero el core de la metodología es el abordaje o la atención de estas 3 preguntas. Entonces vean cómo con la metodología de Drive más esta otra metodología, ya podemos ir mapeando y estableciendo algunas respuestas claves que necesitamos para establecer cuál es el camino del proyecto que queremos llevar a cabo. Esta es otra metodología, es muy utilizada en enfoques de proyectos. Se llama Canva, es el modelo Canva, es una herramienta para crear modelos de negocios. El formato Canva, ustedes lo ven aquí a la derecha, contiene 9 módulos o 9 cuadrantes y dice que cada uno de ellos son las piezas que necesita una empresa para conseguir los ingresos. Estos módulos se agrupan en 4 áreas. El primero es la oferta, el segundo los clientes, el tercero dice que es la estructura y el cuarto dice que es la viabilidad económica del proyecto. Entonces, para cada uno de estos segmentos vamos a ir respondiendo las siguientes preguntas. En el caso, por ejemplo, del módulo 1 dice segmento de clientes, ¿a quién nos dirigimos? ¿Qué segmentos consideramos? ¿Cuáles son prioritarios?
El libro de ZAPAC, el de formulación y evaluación de proyectos, que generalmente se utiliza en estos cursos, a través de los primeros capítulos del estudio de mercado, nos ayuda a encontrar respuestas relacionadas con estas preguntas. Vean, por ejemplo, el módulo 2, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Qué problemas solucionamos? ¿Qué necesidades satisfacemos? ¿Qué beneficios aporta el proyecto? Este cuadrante también está relacionado con el estudio de mercado, al igual que el cuadrante 4 que habla de las relaciones con los clientes, y el tema de los canales también se aborda en lo que tiene que ver con la distribución de los productos o servicios. El cuadrante 5 o módulo 5 habla de los flujos de ingresos. En el libro de ZAPAC existe todo el tema de la construcción de los flujos. Entonces aquí es importante, por ejemplo, establecer cuál es el valor que están dispuestos a pagar los clientes y cuáles son los márgenes que se van a obtener. Recuerden que para la estimación de los precios de venta es importante en la medida de lo posible hacer encuestas para sondear a los potenciales consumidores y además conocer cuáles son los precios de venta de los competidores con los cuales nosotros nos vamos a encontrar. El cuadrante 6 habla de cuáles son los recursos, qué recursos clave requiere su modelo. Esto tiene mucho que ver con todo lo que es el estudio técnico, cuáles son los recursos, cuáles son las actividades, cuáles son los costos y los gastos en los que el negocio tiene que incurrir para lograr llevar a cabo el servicio o el producto que va a comercializar. El módulo 7 dice cuáles son las actividades claves que se deben desarrollar. El módulo 8 habla de los socios, dice que pueden hacer los socios mejor que tú o con un coste menor y por tanto enriquecer tu modelo de negocio. Y el 9 relacionado también con el 4, que es el de la viabilidad económica, dice cuál es la estructura de costos de tu modelo de negocio. Entonces vean cómo ya a través de estas 3 herramientas ya podemos ir construyendo un mapa con mayor claridad que dé las respuestas en las etapas de formulación inicial del proyecto. Y la última que les quiero mencionar es el famoso FODA, que ustedes deben haberlo escuchado, es muy usual en los libros de administración. La F, que hace referencia a las fortalezas, es un tema siempre interno. En este caso sería del emprendimiento de la empresa, al igual que las debilidades. Y en los externos se identifican generalmente las oportunidades y las amenazas. Entonces vean qué importante, porque en oportunidades y en amenazas nos sirve mucho de lo que hemos venido desarrollando. Por ejemplo, la herramienta Drive nos da insumos para abordar las oportunidades que tenemos y también las amenazas. El modelo Canva nos ayuda con mucho de lo que hay adentro de la empresa, con las fortalezas también, y también nos ayuda con lo que son las oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces esta es otra herramienta, es una herramienta muy sencilla y también se puede utilizar. También es importante que tengamos claros al respecto de cuáles son los tipos de proyectos. Generalmente en los cursos de emprendimiento nos enfocamos mucho en la creación de nuevos negocios, de nuevos proyectos, pero también es importante que entiendan que a nivel de formulación de proyectos también yo puedo hacer proyectos de modernización o de mejora en empresas que ya existen. Entonces, siempre tengan claro que existen dos grandes objetivos, el de emprender un nuevo negocio y el de llevar a cabo un negocio, un proyecto en una empresa que ya existe. Dentro de los tipos de proyectos que existen, para empresas que ya caminan, están los proyectos de outsourcing, es decir, aquel en donde usted pues traslada unos servicios que desarrolla la empresa hacia proveedores o personas externas. También tenemos los proyectos de internalización, tenemos los proyectos de reemplazo, aquellos en donde decidimos, por ejemplo, sustituir una máquina que tiene cierta antigüedad por una más nueva, los proyectos de ampliación, en donde tenemos una máquina con cierta capacidad instalada y estamos valorando la posibilidad de ampliar la capacidad de esa máquina, incluso los proyectos de abandono, en donde tendríamos que hacer un estudio de ingresos y gastos para definir si es más rentable desde el punto de vista de flujos abandonar ese proyecto o dejar de utilizar esa máquina, porque es más el ahorro que vamos a obtener que el mantener la máquina en operación. Estos proyectos de modernización son muy necesarios en empresas que ya están caminando. Es una gran área y una gran gama de proyectos que también se relacionan con todo lo que tiene que ver con la formulación de los proyectos. Es importante tener claro que
que el mapa, que estas metodologías anteriores nos tratan de visualizar, pueden caer específicamente en estos estudios, en el estudio de mercado, en donde sondeamos no solo las características del producto o servicio, sino las características de los consumidores, todo el tema que tiene que ver con los estudios técnicos relacionados con los procesos de producción, con el tema de costeo y con los gastos asociados a llevar a cabo el producto o servicio, toda la estructura organizacional, lo que tiene que ver con recursos humanos, la cantidad de personas que se van a necesitar para llevar a cabo el proyecto y todo el andamiaje legal que se tiene que cumplir para que el proyecto opere y funcione en la legalidad de un país. También tenemos los estudios de impacto ambiental, todo el cumplimiento de la normativa ambiental que existen en los países y también los estudios de impacto social que son muy importantes porque nos sirven en las campañas de mercadeo sobre cuáles son los beneficios que el proyecto que nosotros tenemos interés en desarrollar ofrece a la sociedad. Y por último y no menos importante, el estudio de impacto financiero, que es al final de cuentas el que nos va a mostrar cuál es el resultado financiero, si la formulación de ese proyecto bajo esos escenarios hace que el proyecto sea rentable o conveniente llevarlo a cabo o no. Y es importante también tener claro de que estos estudios lo que nos permiten es darle trazabilidad a la formulación del proyecto, en donde cada uno de estos se va complementando y si por ejemplo tenemos un cambio en una variable del estudio de mercado, necesariamente vamos a ver un impacto en el estudio financiero, pero esa trazabilidad nos va a permitir saber cuáles son los impactos que diferentes variantes y diferentes variables de los estudios van a provocar en el estudio financiero. Otro aspecto importante y es que la formulación de proyectos es un proceso continuado en el tiempo. Tenemos una formulación inicial. Una vez que la formulación se ha decidido llevar a cabo el proyecto, tenemos un proceso de puesta en marcha, que aquí en la gráfica lo vemos como ejecución, y una vez que el proyecto está caminando, entramos en una etapa de monitoreo, de optimización, es decir, de la implementación continua de mejores estrategias y mejores procesos y ciertamente esta optimización va a derivar otra vez en un tema de modelado formulación porque las empresas son empresas que están pues activas en el tiempo, esto es un proceso continuo y no es un proceso estático, eso es muy importante que siempre quede claro. Algunos mitos del emprendedurismo relacionados con las personas que generalmente emprenden, dice, el mito es que el desempeño del proyecto depende principalmente de los emprendedores y no de la industria en la que operan. Es decir, hay emprendedores que consideran que por ser él el emprendedor necesariamente el proyecto va a ser un éxito, cosa que no necesariamente es cierto. Y la segunda, y es muy importante, el descubrimiento de una oportunidad de negocio debe ser examinada de forma cuidadosa y desapasionada. Las finanzas, a través de la formulación y del ejercicio financiero, eso es lo que nos ofrece una metodología que, como vimos anteriormente, es sistemática y ofrece trazabilidad, nos permite entender y descubrir si esa oportunidad desde el punto de vista financiero es rentable o no, olvidándonos un poco de la pasión que un emprendedor podría sentir por su propio proyecto. Estos son algunos de los consejos. Espero que sea muy útil a la hora de que ustedes establezcan su mapa de acción para llevar a cabo aquella idea de proyecto que ustedes pues han tenido interés de desarrollar y si no lo han hecho es muy importante que ustedes lo valoren pues para que lleven a cabo estas nuevas ideas y estos nuevos proyectos.